Muy buenas a todos, sean muy bienvenidos a más un módulo de nuestro curso donde vamos a hablar sobre el panel de instrumentos de nuestra aeronave Cessna 150. El Cessna 150, como es una aeronave bien simple, con muy pocos sistemas, no posee un panel muy diversificado como podemos ver aquí en la imagen, no posee tantas cosas en el panel. Pero aún así, para quien tiene poca experiencia, quien está aprendiendo a volar, puede asustarse al ver el panel. Primero vamos a ver de forma generalizada sobre el cockpit y después vamos a ver de forma más detallada cada uno de los componentes. Y la primera información importante es que en el cockpit del Cessna 150 existen algunos instrumentos que poseen una posición fija, ¿no? Algunos otros ya tienen posiciones bien variadas, pero esto que está aquí en este rectángulo rojo, como podemos ver en la ilustración, tienen una posición fija, principalmente el six-pack, ¿no? El six-pack, vino de Brindis, pero el six-pack, aquí que está en la ilustración, en la imagen, tienen posiciones fijas, generalmente se quedan enfrente al piloto, enfrente al alumno piloto, ¿no? De frente para ellos, y son lo que llamamos de instrumentos primarios, ¿no? Aquí podemos acercar un poco más, que son el velocímetro, el horizonte artificial, el altímetro, el climb o variómetro, y asimismo también el giro direccional y el turning coordinator, o popularmente conocido como palo y bola, coordinador de viraje. Y ahora vamos a ver dónde quedan los aviónicos, ¿no? Y esa parte opcional. ¿Qué es la parte opcional? ¿Y qué básicamente son los aviónicos, ¿no? Los aviónicos son los radios, ¿no? Los instrumentos de navegación que tenemos a bordo de nuestra aeronave. Como ejemplo, aquí tenemos también el comunicador y el transpondedor, ¿no? Aquí tenemos un ADF, que es un complemento. En algunos casos tenemos instrumentos que no son obligatorios. Caso el operador quiera tener, pues él tiene esta fracción aquí del cockpit para acrecentar ese debido instrumento, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo también que esta circunferencia está vacía. Se puede acoplar ahí, por ejemplo, un ADF o un BOR respectivamente, ¿no? O incluso en tiempos que estamos ahora, acrecentar un GPS ya aquí, ¿no? Va a depender del operador. Y aquí vemos que ese espacio está ocupado ya por un ADF, ¿no? Perfecto, ¿no? Y en el panel de instrumentos, en el cockpit, tenemos el indicador de combustible y los indicadores del motor. El indicador de combustible nos indicará obviamente la cantidad de combustible que tenemos en cada uno de nuestros tanques. Y un consejo importante que les doy es que en la aeronave Cessna, como es una aeronave antigua y no siempre estos instrumentos van a funcionar con exactitud, con precisión, ¿no? Por eso es bueno antes de cada vuelo verificar de forma visual la cantidad de combustible que tenemos dentro del tanque, ¿no? Con una pipeta agarramos el tanque, medimos y verificamos cuánto tenemos, ¿no? No confiar plenamente en los instrumentos de medición. Y los instrumentos del motor siempre serán temperatura de aceite y presión de aceite, como podemos ver aquí, ¿no? Oil press y oil temper. Y estos dos necesitan estar siempre bien calibrados y muy bien calibrados, porque nosotros necesitamos confiar en ellos, porque estos dos instrumentos son los que nos indican cómo está la salud de nuestro motor, cómo está su funcionalidad, ¿verdad? Y ahora una parte bien importante de nuestro cockpit, primero la llave de ignición y la llave maestra, la master switch, como podemos ver aquí en estas imágenes, ¿no? Es la llave maestra o master, ¿no? A mí me gusta llamarlo de master, ¿no? Es ella donde vamos a encender nuestra batería y alternador. Podemos verificar que en el lado izquierdo tenemos el alternador, como está aquí en la imagen, y en el lado derecho la batería. Vamos a ver eso en el sistema eléctrico. Y la llave de ignición, donde vamos a encender nuestros magnetos, ¿no? Los magnetos son los que dan la ignición en el motor, ¿está bien? Muchas veces puede ser comparado como las bobinas en los automóviles, para que puedas tener una analogía. Y una parte fija es esta parte de llaves, switches, o interruptores, ¿no? Y es donde vamos a encender los equipos eléctricos, donde voy a encender una landing light, por ejemplo, ¿no? O una luz de taxi, una luz de aterrizaje, una nav lights, ¿no? Luces de navegación. Y todos estos switches están reunidos aquí abajo.
y una parte también que vamos a ver en el sistema eléctrico. Son los disyuntores, ¿no? Que es la parte de protección del sistema eléctrico. Algunas aeronaves antiguas pueden ser fusibles también y generalmente se encuentran en la parte inferior del cockpit, ¿no? Y esta parte que vimos aquí en la clase anterior es la parte de la ventilación de la cabina, ¿no? Esta palanca de arriba es la ventilación de la cabina y esta palanca de abajo es la calefacción de la cabina. Y aquí en la parte izquierda tenemos más dos palancas, que es el parking brake y el prime. El parking brake nada más es que un freno de aparcamiento que algunas aeronaves poseen, ¿no? Y existe el caso de que algunas escuelas, algunos operadores no utilicen el parking brake. ¿Por qué? Ya les dije que el Cessna 150 es una aeronave muy antigua, ¿no? No son raros los casos en el que el parking brake se trabe, se rompa, ¿no? Entonces por eso hay que tener cuidado. El parking brake, para accionarlo debes estirar esta palanca, presionar los frenos, sabemos, y empujar nuevamente la palanca. Sabemos que el freno de la aeronave está en las puntas de los pies, ¿no? Si estás utilizando los calces en la aeronave, no veo la necesidad de que utilices el parking brake. Y por ese motivo en muchos lugares no es utilizado el parking brake, ¿no? Porque puede trabarse ahí y se queda una operación muy difícil. Y en la parte de abajo tenemos el primer. ¿Qué es el primer? El primer nada más es que es un inyector de partida. Nosotros estiramos esa palanca y vamos a escuchar un ruido. Él se está llenando de combustible. Y cuando empujas se inyecta una cantidad de combustible que ayudará en el accionamiento del motor. Pero Alan, estoy emulando un motor que el primer no funciona. ¿Qué puedo hacer? Podemos sustituirlo mediante la utilización de la palanca de potencia, ¿no? Que es esa palanca negra que vemos bien aquí. ¿Está bien? Esa palanca negra aquí. Entonces, la palanca negra es la palanca de potencia y la palanca roja es la que controla el combustible del motor. Mucho cuidado para no confundir estas dos palancas. Existe casos donde el piloto, intentando reducir potencia, terminó por cortar el motor durante el vuelo. Entonces, mucha precaución. Esta palanca pequeña que se encuentra aquí de lado es la palanca de carb heat. Ella es muy importante cuando estamos volando en épocas frías. Y cuando cuando estiramos la palanca, abrimos un pasaje de aire caliente al carburador, evitando consecuentemente la formación de hielo en el carburador, que es un problema relativamente común en aeronaves con carburadores. Y al lado de la palanca de mixture tenemos la llave que acciona nuestros flaps. Bien aquí, wing flaps. Esta llave es la que acciona nuestros flaps. Es un flap eléctrico. Tendremos una clase específica hablando sobre los flaps, ¿no? Pero esta llave suele quedarse en esta posición aquí. No cambia. Ahora vamos a hablar un poco sobre estos instrumentos. Esos instrumentos que están señalados aquí. Este instrumento, vamos a empezar por el altímetro. Este instrumento, el altímetro, él posee una posición fija. Generalmente estará siempre aquí, de frente a la posición del piloto, la posición izquierda. El altímetro obviamente indicará la altitud, como su nombre ya nos dice. Y ajustamos el valor de presión en la ventanilla de Colsman y nos dará la indicación. Ya en el lado izquierdo tenemos a nuestro velocímetro. El velocímetro también posee una posición fija y mediante el velocímetro vamos a controlar la velocidad de nuestra aeronave. Otro instrumento con una posición fija también es el climb. El climb indicará la tasa de ascenso y descenso. Una cosa que inicialmente los alumnos no se atentan es que el climb es un instrumento con un pequeño retraso, ¿no? Tiene un delay, podemos llamarlo así. ¿Cómo así? Se estarán preguntando. Cuando empiezas a subir, él no indica inmediatamente tu ascenso. Él lleva un tiempo para poder indicar. Entonces, comandamos el ascenso, miramos el climb
y él está aún en 0 pies. Pero en la brevedad empezará a dar la indicación. Y esos 3 instrumentos que citamos inicialmente, ¿no? El climb, el velocímetro y el altímetro, son accionados por el sistema de tubo de pitot, que veremos más adelante. Un instrumento también con la posición fija es el turn and bank, turn coordinator, ¿no? Coordinador de virajes. Él también siempre está en esa posición, popularmente conocido como palo y bola, ¿no? Y este indicará cómo está haciendo nuestra curva, si está siendo derrapada, si estamos deslizando, y mediante esa bola ella debe estar siempre centralizada en nuestro instrumento. ¿Y cómo dejamos esa bola centrada? Muy sencillo, utilizando los pedales. Hacia donde la pelota está, pues yo voy acrecentando pedal hacia el lado de la pelota, voy chutando la pelota, ¿no? La bola aquí está hacia la derecha, entonces yo utilizo el pedal derecho, ¿está bien? Si está aquí a la izquierda, pues consecuentemente el pedal izquierdo hasta centrarlo aquí en este nivel, esta marca aquí que tiene como referencia, ¿no? Y nuestro próximo instrumento es el horizonte artificial, ¿no? Es un sistema que ya no utiliza el sistema pitoestático, ¿no? Utiliza el sistema de vacío. Y el horizonte artificial, nosotros, como podemos ver aquí en la ilustración, vamos a poder ver la relación, la actitud de nuestra aeronave con relación a la superficie, si estamos ascendiendo, descendiendo o curvando, ¿no? Y ahora vamos a dar un zoom en algunos instrumentos que ya hablamos, que son los instrumentos del motor. Entre ellos están la temperatura de aceite y la presión de aceite. Ellos son muy importantes. El piloto tiene que visualizar constantemente la temperatura y la presión de aceite. Tiene que estar trabajando siempre dentro de este arco verde. Vamos a hablar también más adelante sobre la importancia de interpretar los colores. Si pueden reparar, también tenemos muchos instrumentos que poseen arco, ¿no? Por eso ya enseguida vamos a hablar sobre los arcos, la importancia de entender los arcos. Y ahora vamos para un instrumento que es muy importante para nosotros también, que es el tacómetro. Y mediante este amigo aquí, nosotros controlamos la potencia del motor, ¿no? Como nuestra aeronave es de paso fijo, controlamos solamente la potencia que estamos aplicando, ¿no? Y eso mediante las RPMs, como podemos ver aquí. Y mediante la RPM conseguimos ajustar las potencias de ascenso, descenso, crucero, y es de extrema importancia este instrumento, ¿no? Y también tiene una posición fija, siempre se encontrará en esta posición aquí, como podemos ver. Y obviamente la unión de estos dos elementos mediante la RPM, presión y la temperatura del aceite, conseguimos controlar bien nuestro motor, ¿no? Ahora una parte que ya es opcional. Muchas aeronaves no poseen estos instrumentos. El de arriba y el de abajo consecuentemente son 2 bore. Generalmente aprendemos el verdadero funcionamiento de estos instrumentos, la noción de estos instrumentos en el piloto comercial. Entonces para el piloto privado muchas veces esto no es utilizado durante sus vuelos. Y la posición es variable. Muchos aviones incluso no tienen estos instrumentos. Y este compañero aquí es el giro direccional. El giro direccional utiliza el sistema de vacío también, así como el horizonte artificial, el sistema de vacío de la aeronave, que vamos a ver en las próximas clases. Este instrumento también posee un pequeño retraso, ¿no? Es un instrumento que siempre tenemos que estar ajustando en la aeronave, en todo momento básicamente, ¿no? Raramente funciona con precisión, sin la necesidad de ajustes. Tomamos como referencia la indicación de la brújula para ajustar nuestro giro direccional. Y ya les hablé sobre el velocímetro, el altímetro y el climb, ¿no? Que utiliza el sistema pitoestático. ¿Y cómo es el sistema pitoestático de la aeronave Cessna 150, ¿no? Tenemos en el ala izquierda, como podemos ver aquí en la ilustración, un tubo de pitot, y en el fuselaje en el lado izquierdo pues una toma estática también. Y los dos necesitan estar desobstruidos, y mediante estos dos y el funcionamiento del sistema pitoestático que ya conocemos, vamos a accionar el velocímetro, el altímetro y el climb. ¿Todo bien? Y el sistema de vacío. Aquí tenemos nuestro sistema de vacío. Nuestra aeronave posee una entrada de aire en el borde de ataque del ala izquierda, como ya vimos en ilustraciones, y esa entrada de aire activará una bomba de vacío. La bomba de vacío activará algunos instrumentos, y entre ellos, como ya les dije, el horizonte artificial, como podemos ver aquí en la ilustración.
Y existen varios modelos, pero la funcionalidad es siempre muy similar. Y mediante el horizonte yo consigo saber la actitud de mi aeronave con relación a la superficie, si estoy curvando y a cuántos grados de inclinación estaré curvando, como podemos ver aquí en esta ilustración, ¿no? 10, 20, 30, 45, 60 y aquí 90. Otro instrumento que ya hablamos, pero daré un poco más de énfasis, un poco más de profundidad, es el giro direccional, ¿no? Funciona de una forma similar a la brújula, pero que en el Cessna 150, mediante este knob aquí, escrito push, tenemos que hacer ajustes de forma continua en el instrumento. Raramente consigue quedarse estable sin realizar ajustes. ¿Y cómo sé que mi sistema está funcionando correctamente? Aquí tenemos la succión, suction. El suction indicará si nuestro sistema está operando normalmente. Y para operar normalmente, el suction tiene que operar dentro de este arco verde. Y como ya les dije, ¿verdad? Muchos de los instrumentos poseen arcos. Y vamos a ver con detalles qué son los arcos. Aquí tenemos algunos instrumentos que tienen arcos. ¿Está bien? En este caso, el arco verde. Creo que todo el mundo está asimilando el arco verde como operación normal, ¿no? Operación normal nos dice luego aquí. El arco amarillo ya necesita un poco de cautela, ¿no? En este caso, como tenemos muy pocos componentes dentro de la aeronave, es el único que encontré aquí con el arco amarillo. Algunos medidores de temperatura tienen el arco amarillo también. Y en el velocímetro, en el caso específico del velocímetro, indica una operación con cautela, ¿no? Solamente volar en casos de aire calmo, ¿no? No debe haber ningún tipo de turbulencia. Hay que operar, pero con cuidado, con cautela. Se puede, pero con cautela. Arco rojo, esta línea radial aquí, como podemos ver aquí en el velocímetro. Aquí también otra línea radial. Aquí unas líneas también y consecuentemente aquí en la temperatura del aceite, ¿no? Eso indicaría una operación anormal, ¿no? En el caso del velocímetro, velocidad nunca exceder, ¿no? La rotación de la hélice también no puede pasar esta rotación, pues podemos tener un problema ahí con la hélice y consecuentemente tener algún tipo de falla. Por eso arco rojo no debemos operar. Y el arco blanco es la operación con flaps, ¿está bien? La operación de full flap, por ejemplo. Nos vemos en el próximo video.